55. Libro del profeta Isaías 55. Vamos a leer unos textos bastante conocidos, ¿verdad? Que está en el versículo 8 y versículo 9. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. El hecho que el clima esté un poco fresco, eso no nos impida poder tener un corazón que alabe a Dios. Aleluya. Muy bien, Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Me confirman cuando ya lo tengan? Amén. Amén. Así que me gusta eso, porque todos ya rápido encuentran las escrituras. Leemos todos juntos y dice así: Isaías 55, 8 y versículo 9, para la gloria de Dios y bendición nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo ¿quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendíganos de la manera que tú quieres bendecirnos, Señor, en esta hora, en este día. Y bendiga también a la audiencia que va a estar viendo, Señor, esta transmisión desde este lugar. Bendecimos a todos los que van a oír este mensaje para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús decimos amén y amén. Puede sentarse con fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Diga conmigo los estándares del Evangelio. Creo que tenemos un concepto acerca de lo que es el Evangelio, pero más hermoso es cuando nosotros experimentamos lo que es el Evangelio, ¿verdad? Una cosa es tener información, una cosa es tener conocimiento acerca de lo que es el Evangelio. Incluso nos pueden predicar el Evangelio y nosotros tener una noción de lo que es el Evangelio, pero otra cosa es cuando usted lo experimenta, lo vive en su propia vida. Así que quiero hablar de los estándares del Evangelio. Y como hemos visto en este texto, en estos dos versículos que acabamos de leer, los estándares de Dios son muy elevados, ¿verdad? Son altos, son sublimes, son celestiales, son gloriosos, son poderosos, son eternos. Entonces, los estándares de los hombres en la tierra son exigentes. Los estándares son importantes para la vida humana, pero los estándares de Dios son más allá de lo que el hombre pueda pensar o de lo que el hombre pueda imaginar. Entonces los caminos del hombre todos llevan a su propia destrucción, pero los caminos de Dios siempre nos conducirán en la voluntad de Dios. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta hora. Cuando estamos hablando de estándares, estamos hablando de normas, estamos hablando de reglas, estamos hablando de mandamientos. Es decir, los estándares del Evangelio nos ayudan a tener una vida regulada y equilibrada espiritual y moralmente para mantenernos dentro de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Entienden eso, verdad? Los estándares son normas, son reglas, son mandamientos, son principios que nos ayudan a mantener una vida regulada, equilibrada, tanto espiritual como moralmente, para mantenernos dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Amén. Ahora, los estándares del Evangelio son tan grandes como dice el profeta Isaías, que Jesús mismo dijo estas palabras: sed perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Dios siempre nos ayuda a elevar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestra visión. Que el hombre ve hacia sí, hacia el frente, hacia sus lados, pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que ver como los hombres ven, siempre pensando en lo temporal o siempre pensando en lo terrenal. Los hijos de Dios tienen que ver hacia arriba, siempre pensando en lo alto, en lo sublime, en lo que es Dios, lo que representa a Dios, lo que quiere Dios para nuestra vida aquí
significa que los estándares de Dios nos llevan a la perfección de Dios. ¿Comprenden? Nos llevan a la perfección de Dios. Y ese es el propósito de los estándares del Evangelio de Cristo, llevarnos a la perfección. Aleluya. O sea que eso implica no tener una actitud conformista, una actitud desinteresada, apática, fría. No, nos lleva a tener una actitud de vivir de acuerdo a ello para mantenernos dentro de la voluntad del propósito de Dios y que nuestra vida espiritual y moral esté siendo bien regulada y bien equilibrada por el Espíritu de Dios. Pues la voluntad de Dios es buena, agradable y esa es la voluntad de Dios, llevarnos a la perfección. Entonces los estándares de Dios nos permiten mantenernos dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Nos ayuda a regular nuestra vida, es decir, nos indica el patrón y el estilo de vida que nosotros debemos de llevar para poder ser testigos de este Evangelio, que es poder de Dios para ¿qué? Salvación. Significa que eso nos mantiene dentro de la voluntad, dentro del camino de la salvación de Dios. ¿Comprendemos eso, verdad? Yo sé que sí. Ahora, voy a mencionar algunos de los estándares, podríamos decir que son los más importantes del Evangelio de Jesucristo. Y Él siempre nos enseñó y nos dio el ejemplo de que lo que debemos de practicar. Porque el Evangelio no es solamente conocer, no solamente saber, tener conocimiento teórico, sino lo que nos lleva es a la práctica para tener una experiencia real y genuina a través de la palabra y del Espíritu de Dios. En primer lugar, si usted vamos a Mateo 4:17, si gusta ir a Mateo 4:17, es un texto muy conocido. Cuando Jesús se aparece, fue inmediatamente después que Juan el Bautista fue encarcelado y luego decapitado por causa de hacer la voluntad del Señor. Entonces viene Jesús dando continuidad a lo que Juan el Bautista vino a hacer, que es preparar el camino del Señor, y Él le dio continuidad a un mensaje. Y en Mateo 4:17 nos dice claramente, Él lo dice al mundo, ya se manifestó al mundo de esa manera. Evangelio de Mateo 4:17, ¿cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer estándar, el primer principio que Jesús estableció para que nosotros podamos tener acceso al reino de los cielos. Significa que si una persona no se ha arrepentido, no puede entrar al reino de los cielos. Solamente entra gente arrepentida, no importa la condición de vida que haya estado viviendo durante mucho tiempo, pero Jesús lanza el mensaje y dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese sentido todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados. Y no solamente necesitamos arrepentimiento hoy, sino que necesitamos arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos de vivir en ese sentido y en esa actitud de arrepentimiento. Por eso es que debemos de humillarnos a Dios todos los días para que el Espíritu Santo efectúe un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento no es que yo me arrepienta solo por arrepentirme y ya. No, ese es un regalo de Dios. Cuando el hombre se dispone en humillarse delante de Dios, el Espíritu le da ese regalo del arrepentimiento. ¿Está comprendiendo? Entonces Jesús vino predicando el Evangelio del reino, ¿verdad? En este reino, primero quieres entrar al reino, quieres venir a ser parte de este reino, que no es comida, que no es bebida, sino que es gozo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Primero debes de arrepentir. Y necesitamos arrepentirnos. Es una necesidad continua en nuestra vida. Esto es todos los días. Esto no es que me arrepiento hoy y el otro domingo me voy a arrepentir otra vez. No, esto es continuo, constante en nosotros, porque de
de esa manera el Espíritu Santo nos va a estar regenerando, nos va a estar cambiando, purificando, santificando y manteniéndonos dentro del reino de Dios. ¿Están comprendiendo, verdad? Por eso Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice que Juan vino predicando en el desierto de Judea, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y la Biblia dice también en el versículo 11 de ese mismo capítulo de que Juan bautizaba a las personas en el Jordán para perdón de pecados. Es decir, la gente se arrepentía, todos sentían la necesidad de ese arrepentimiento. Jesús mismo le indicó a Nicodemo la necesidad de arrepentirse, aunque él era un erudito, aunque él era un doctor de la ley, una gente preparada, pero Jesús le dijo: tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver, menos entrar al reino de los cielos. Por eso es que Nicodemo sentía que le hacía falta algo, y lo que le hacía falta, él tenía conocimiento de la palabra, de la ley, de todo lo que hablaban los profetas, los antepasados, sus padres, pero todavía no había experimentado un verdadero arrepentimiento, nacer de nuevo, lo cual lo hace el Espíritu Santo cuando una persona busca de corazón. Por eso se cree que más adelante Nicodemo tuvo esa experiencia de arrepentimiento y se convirtió a Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Entonces, el estándar, la norma, el principio, el mandamiento es que todos necesitamos arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos bien hasta ahí. En segundo lugar, otro de los estándares elevados del Evangelio que nos enseñó Jesús es el perdonar. Aleluya. Perdonar cada vez que somos ofendidos, o pedir perdón cuando ofendemos. Nosotros tenemos un concepto errado acerca del perdón muchas veces. Yo les pregunto acá: ¿ha perdonado usted de todo corazón y sinceramente las ofensas de su prójimo? Nosotros tenemos que saber que el perdón de Dios exige, demanda algo más de lo que nosotros podemos pensar. Tus pensamientos no son mis pensamientos. No, pastor, si yo no tengo nada contra nadie, yo no siento nada contra nadie, pero realmente no has perdonado. Así me mostraba el Señor ayer, que hay muchos corazones que dicen que han perdonado y no han perdonado, dice el Señor. Y por eso que sienten eso contra esa persona. Aleluya. Y si tú no perdonas, tampoco en los cielos tienes perdón. Y si no tienes el perdón de Dios, no hay acceso a la presencia de Dios. No puedes ver para arriba, solo para abajo. Aleluya. Ahora, la Biblia dice algo muy especial. Quiero que grabe esto en su corazón, porque esto es indispensable para su relación con Dios, su relación con su prójimo, guardar su corazón y mantenerse en el camino de la salvación. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros. Dice así, ¿verdad? Si quiere, búsquenlo. Quiero leerlo textualmente como dice Colosenses 3:13. Dice: soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Está viendo el tipo de perdón que Dios exige? Es el mismo perdón que Jesús nos dio en la cruz. No exige, el Evangelio no te exige otro tipo de perdón, sino es el perdón que Jesús nos dio conforme al que Cristo nos dio en la cruz. Si no es ese perdón el que nosotros damos, entonces nosotros hemos tenido un perdón, hemos dado un perdón no verdadero. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Cómo es el perdón de Cristo? Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, oró genuinamente en favor de los transgresores. Isaías 53:12 dice: habiendo orado por sus transgresores, sin haber hecho ninguna ofensa, Él perdonó a sus transgresores y oró por el favor de Dios sobre los transgresores, los pecadores. Cuando tú has perdonado como Cristo
y la palabra y el corazón de Dios nos demanda, la voluntad de Dios nos demanda, es que tú ya perdonaste. Y cuando tú ya perdonaste, ora en favor de esa persona. Y ora de corazón en favor de las personas. Que Dios tenga misericordia, que Dios lo ayude, que Dios lo restaure, que Dios lo bendiga. Y no lo hace solo por decirlo, sino que te nace del corazón. Ese es el perdón que Dios demanda. En segundo lugar, el perdón que Dios demanda, según su palabra, según su voluntad, según su corazón, según en Cristo Jesús, es un perdón donde no tomas en cuenta el pecado o la falta que cometieron contra ti. No importa, lo dejas pasar. Esteban, cuando estaba en su momento ya de muerte, que la gente lo apedreaba con aquel odio, con aquella amargura, con aquella violencia, agarraban piedras. Pero Esteban dice que vio el cielo abierto y la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cualquiera se pudo haber llenado ahí de odio, de amargura y hablar y arremeter contra la gente que le estaban tirando piedras. Así que si le están tirando piedras, ¿verdad? Usted vea para arriba. No vea para que le está tirando la piedra, vea el que está arriba, porque cuando le están tirando piedra y está viendo el que está arriba, Jesús te está viendo también. Entonces la Biblia dice que los cielos estaban abiertos, y algo que me encanta que dice que Esteban antes de morir le dijo a Dios, le dijo al Señor Jesús, le dijo: no le tome en cuenta sus pecados, recibe mi espíritu, recíbeme en gloria. Si Jesús no nos hubiese perdonado en la cruz, nadie tuviese acceso a la salvación de Dios. Y si tú no perdonas, no tienes acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Hay que perdonar, hay que orar en favor de quienes nos ofenden y dejar pasar por alto la ofensa. Pero hay algo más que incluye el perdón de Dios en Cristo Jesús. No solamente es que perdonemos de corazón y oremos a favor de nuestro prójimo o de nuestro ofensor, sino que también debemos pasar por alto la ofensa, y en tercer lugar tenemos que olvidar lo que nos hicieron. ¿Ya olvidaste? Si todavía no has olvidado, te falta perdonar. Hermanos, lo que les estoy diciendo, yo no sé cuál es la reacción de ustedes ahora mismo, pero eso sí. ¿Ya olvidaste la ofensa? ¿O todavía estás recordando o sacando? ¿O todavía te estás lamentando? No has perdonado. No has perdonado. Aunque me digas lo contrario. Pero la palabra no puede ser contradecida. Que ya te sientes mejor, que no te sientes de la misma manera. Pero si todavía estás recordando la ofensa, el pasado, y cuando te recuerdas de ese hermano, de esa hermana, todavía te causa como un desprecio, como un rechazo, y no sientes amor, no has perdonado. De la manera que Cristo perdonó, así también hacen ustedes, dijo Pablo. Por eso dice Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que olvidas el pecado y olvida la iniquidad del remanente de tu heredad, porque tú te deleitas en misericordia. Y dice: tú soportarás, tú vas a llevar a la sepultura nuestros pecados. Y dice: y los vas a arrojar a lo profundo de la mar, en un mar de olvido. Ahora, escuche lo que dice Isaías 43, 25. Yo soy el que perdono todas tus rebeliones, dice Jehová, y no me acordaré jamás de tus pecados. Ese es el perdón de Dios. Cuando Dios te perdona por completo, te borra los pecados
cancela y ya nunca más Dios te va a recordar por los pecados pasados, por las faltas pasadas. Ya Dios para eso no existe. Entonces, ¿para qué mencionarlo? Efesios 4:2 dice de que lo que conviene a los santos en Cristo Jesús ya no es ni andar recordando lo que hacíamos antes en el pasado. Ahí lascivia, fornicación, adulterio, malicia, robo y tantas cosas. Ya ni debemos de recordar eso, porque ya Dios no se acuerda de eso. Entonces, ¿quién es que te recuerda el pasado? ¿Quién es que te recuerda el daño que te han hecho? ¿Quién es que te lo recuerda? El mismo pecado, la falta de perdón y el diablo que te acusa. ¿Está comprendiendo? De la misma manera que Cristo, así también deben de ser ustedes. De cierto digo que si no reciben como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Un niño cuando están peleando, pueden estar peleando hoy, pero ya mañana están abrazados, o más tarde ya están abrazados, ya se les olvidó lo que pasó. Porque ese es tener un corazón sensible, humilde. Esos son los estándares, man. Tienes que olvidar, pero si todavía estás recordando lo que te hicieron y lo otro, y además de esto te entra un sentimentalismo que comienza a llorar y a lamentarse. No, debería dar gracias a Dios que ya Dios borró todo eso y que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, que cuando Dios te perdona, Él te perdona de verdad. Ni me acuerdo, Señor, perdóname por los pecados de ayer, de antier. Si ya tú te arrepentiste y le pediste perdón de corazón a Dios, Él ya te perdonó. Padre nuestro, perdona nuestros pecados hoy. Esos son los estándares del Evangelio. Si quieres tener verdadera comunión con Dios. Porque cuando estés orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, entonces dice el Señor, perdona. Para que también tú seas perdonado. Si no, de gusto que estés orando o estés ayunando. O en gusto lo que hagas. Si no has aprendido a perdonar. Aleluya. No vaya a ser que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Cuando tú no perdonas, no solamente tú eres contaminado, sino que otros. ¿Por qué? Porque hablas del otro, hablas de esto, hablas de lo otro, te lamentas, te quejas de lo que ya pasó, porque no has perdonado. Pero hoy es una oportunidad hermosa de Dios. Y se lo estoy diciendo en el Señor, es una oportunidad hermosa de perdonar de verdad como Dios nos ordena, nos exige. Amén, así es. ¿Estamos comprendiendo? ¿O quieren que le explique más? ¿Suficiente? Otro de los estándares del Evangelio, diga conmigo, la compasión. La compasión. Dios nos demanda compasión, Dios nos demanda misericordia en su Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí tienen necesidad de médico. Y sin algo que se compadeció nuestro Señor es por las almas, por las personas. Que así como Dios se ha compadecido y ha tenido misericordia, así mismo nosotros tenemos que tener misericordia y compadecernos de nuestro prójimo, de las almas que están perdidas. Todos los días tenemos motivos por qué alegrarnos y gozarnos en el Señor, pero también todos los días tenemos motivos por el cual llorar e interceder delante de la presencia de Dios por las almas que andan deambulando ahí perdidas, sin el perdón de Dios, sin la salvación de Cristo. El Evangelio nos demanda esa compasión, nos demanda esa misericordia por las almas, por los enfermos. La Biblia dice que debemos de ponernos en lugar de los enfermos. Yo no sé si algún momento el Espíritu lo ha llevado a ponerse en lugar de los enfermos y sentir el dolor, el hecho de la enfermedad. Dios me llevaba a esos momentos cuando las personas están sufriendo y entonces ahí el Señor le hace ver. Por eso que cuando Jesús miraba a la gente, Él se estremecía en espíritu y tenía compasión de la gente porque estaban enfermos, no tenían comida, no tenían fuerza, no tenían salvación. Es lo mismo que nos demanda el Evangelio de Jesucristo, que nosotros sintamos el dolor de los demás, que sintamos
Evangelio. Son los estándares del Evangelio. ¿Están comprendiendo, verdad? ¿Qué necesitaba aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Qué necesitaba? Necesitaba la compasión, la misericordia de Cristo. ¿Dónde están los que te acusan? No están, Señor. Si yo te acuso, no te condeno. Solo que te aconsejo que ya no lleves ese estilo de vida, porque es para tu propia destrucción. Te va a venir algo peor. Si eso hasta lógico es, cuando usted anda haciendo el mal le va a venir. Porque la ley de la siembra y la cosecha se tiene que cumplir. Es una ley. Y si usted siembra una mala semilla, pues, ¿qué va a cosechar? Pero si siembra una buena semilla, al tiempo oportuno, usted va a cosechar lo bueno de parte de Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Entonces Jesús vio a la multitud, tuvo compasión, vio a los enfermos, tuvo compasión. Si quieres limpiarme, límpiame. Si quiero, le dijo el Señor. Y tuvo misericordia, compasión, y lo limpió. Eso es lo que hace el Señor, y ha tenido misericordia con usted y conmigo hasta el día de hoy, porque nuevas son su misericordia cada mañana. Entonces los estándares del Evangelio son misericordia. Quiero, dice el Señor. ¿Comprendemos eso, verdad? Entonces, arrepentimiento, todos necesitamos arrepentimiento. Y todos los días, no es de vez en cuando, no es cada domingo, todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días necesitamos perdonar. ¿De acuerdo? Y necesitamos también vivir en misericordia, en compasión por los demás. Cuarto lugar, otro estándar del Evangelio de Cristo es la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe aquí? Fe es creer que el único medio de gracia de salvación es Jesucristo. Por los méritos de Jesucristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede otorgarnos la salvación que es en Cristo Jesús. Es un regalo de gracia. Ahora, si usted quiere vivir en esta gracia, si usted quiere vivir en este reino, entonces le va a tocar que pagar un precio. Va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que tomar la cruz y seguir en pos de Jesús. Pero usted le está siguiendo, creyendo, obedeciendo su palabra, que el que está siguiendo es poderoso para salvarnos y para librarnos de todo lo que podamos enfrentar en esta vida. Es creer todos los días que Él está conmigo, que Él me va a ayudar a vencer, que todo lo que me esté pesando, el Señor está al cuidado, como tiene cuidado de las aves del cielo, y que nada de lo que pase en mi vida es producto de la casualidad, sino que Dios está tratando con nuestra vida de una y otra manera. Si no te gusta de una manera, Dios te trata de otra manera, a modo de hacernos entender y que nuestra confianza esté en Él. Por eso es que muchas veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida donde nadie te puede ayudar, donde todos te den la espalda, te dejen solo, para que tu confianza no esté en nadie, sino que esté única y exclusivamente en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús el Señor. A mí me encanta a veces, porque hay momentos donde Dios nos desafía. Si nos aventamos a creerle a Él, o nos quedamos en el lugar donde estamos. Por eso es que muchas veces nosotros no avanzamos de donde estamos, porque no queremos dar ese paso de fe. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Como los discípulos en la barca, ¿verdad? Pedro se lanzó, ¿verdad? Y cuando se estaba uniendo ya lo estaban criticando, ¿verdad? Pero se lanzó en fe, y Pedro dio un paso de fe adelante. Entonces, y cuando ya te estás uniendo y todo, sabes que Cristo es el único que te puede socorrer. Entonces nosotros debemos de mantener nuestra mirada en Cristo, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Si tú haces buena obra, gloria a Dios, haces buena obra, sigue haciendo buena obra, pero no te salgan las buenas obras, solo dan testimonio de tu fe en Cristo Jesús.
pero eso no te salva tampoco, sino tu fe en Cristo Jesús. Es caminar por fe, no por vista, todos los días. Si como, tengo que comer con fe. Si me levanto, tengo que levantarme con fe. Si me muevo, tengo que moverme con fe. Cualquier cosa que yo tenga que realizar, le tomo en cuenta a Dios primero y me muevo en la fe. Pido la bendición de Dios, y si no es la voluntad de Dios, que todo eso se deshaga, aunque yo haya programado todo. Es aprender a depender de Dios cada día. Aleluya. Eso es lo que nos exige el Señor. Y no se preocupen por los afanes, por las preocupaciones, por las cosas de esta vida. No se preocupen por eso. Entonces, ¿cómo el Señor va a tener cuidado de algo que nosotros nos preocupemos? Como decía nuestra hermana aquí antes de iniciar el culto, que la gente dice, que le dice, bueno, ¿y usted qué le pasa? Que no la veo preocupada, que ya no tiene problemas. Y ella dice, sí tengo problemas, pero todos se los he encomendado al Señor, se los he entregado. Entonces, si usted está preocupado por sus problemas, es porque no se los ha entregado al Señor en fe. Entrégueselo a Él. ¿Para qué va a estar preocupado por los problemas? Por eso, entrégueselo en fe en el Señor, que Él se va a glorificar en cada problema. Y cada problema no es una maldición, es una bendición para ir perfeccionando el temor, la santidad, el amor, la misericordia de Dios en nuestra vida. Quinto lugar, otro de los estándares, diga conmigo, el servicio. Entonces el Evangelio nos exige el servicio. Por eso que nosotros somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Es decir, con buenas acciones que puedan ayudar y beneficiar a otros, a nuestro prójimo. Nos exige servir. Entonces, usted ha venido a este reino, ¿qué ha venido? Todo aquel que ha sido salvo, todo aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, que conoce a Cristo, que ama a Cristo, su deseo genuino por servir es evidente. Desea servir y no anda buscando puestos, sino que en la necesidad Él está dispuesto a servir. Ejemplo les he dejado para que, como yo hice, ustedes también lo hagan. Ninguno de ustedes quisieron lavar los pies a los otros, pero aquí yo les estoy dando ejemplos para que ustedes también aprendan a desempeñar un servicio humilde, que nadie lo quiere desempeñar. Todos quieren un servicio, o quieren un puesto, quieren un privilegio donde sea visto por mucha gente, donde sea reconocido y aplaudido, pero muy pocos quieren aquel servicio, ejercer aquel ministerio cuando nadie te ve, cuando nadie te está felicitando, cuando no hay aplauso de nadie. Todos quieren ser predicadores, quieren ser apóstoles, profetas, algunos quieren ser pastores, evangelistas, quieren ser esto y lo otro, pero ¿quién quiere el ministerio de la oración? Como ahí no hay multitudes, como ahí no hay aplauso, reconocimiento de la gente, ¿qué quieren otro servicio en la cual no es visto? De lavar los pies como Israel, donde era visto ese trabajo como el menor de todos. ¿Quién quiere lavar baños? ¿Quién quiere hacer cosas que nadie quiere hacer? Pero todo eso tiene recompensa, y el Señor nos ha dado el Evangelio. En mi reino, dijo Jesús, no va a ser como en el reino de los hombres, que las autoridades de las naciones se enseñorean de ellos y ejercen esa autoridad. En mi reino, el que quiera verdaderamente estar en mi reino tiene que ser siervo de todo, tiene que servir a todo, tiene que estar dispuesto a servir, a hacer acciones que beneficien a su prójimo, no que engorde o exalten su ego. Aleluya. Tomando forma de siervo, nosotros tenemos que tomar forma de siervo. No, pastor, ahí no me ponga, que ese no es mi lugar. Y Dios te está probando nada más. Es cierto que cada uno de nosotros Dios nos ha dado un talento, un don para que lo desarrollemos, lo ejerzamos y pueda servir de edificación a la iglesia y de bendición a las almas. Pero
eso no implica que tú tampoco no te puedes desarrollar. Tú tienes que ser todoterreno. Todoterreno. Aleluya. Heme aquí. ¿O no? ¿Cuánto me lo ha dicho el Señor? Heme aquí. Aleluya. Si cuando viene el Cristo, hermano, yo nunca anduve buscando puestos, nunca anduve buscando privilegios, nunca exigí absolutamente nada. Yo solamente quería servir y hasta el día de hoy yo solamente quiero servir. Servir en algo que beneficie a la gente. Yo recuerdo cuando yo fui miembro, antes de ser pastor fui miembro. Yo fui ante el pastor y hice una cita en la oficina. Le dije, pastor, aquí estoy. Olvídese que yo fui esto y fui lo otro en el pasado. Yo lo que quiero es servir. Y entonces, y ella me dijo, bueno, esto es lo que hay en la iglesia. Siéntete libre, ¿dónde te puedes incursionar? Puedes ir metiendo. Entonces yo comencé a ver a dónde me podía meter. Entonces él me dio la vara y yo me comencé a meter. Y así fue. Ahora, después que estuve de miembro en otra iglesia que Dios me mandó a San Miguel, lo mismo le dije al pastor. Yo sé mi llamado, sé lo que Él me ha llamado, pero yo no vengo a exigir nada aquí. Yo solamente quiero servir. ¿En qué puedo servir? Aquí estoy. Y él me dio indicaciones, bueno, quiero que esto y esto. Y está a disposición también donde tú quieras, donde puedes. Comencé a meterme en aquellos puestos, lugares que nadie era visto. Entonces, si de repente el pastor me dijo, vas a predicar el domingo y vamos a estar en vivo, radio, televisión, vas a predicar. Yo no pedí nada de eso. Cuando el pastor dijo eso, pues muchos creo que se sintieron mal por ahí porque estaban bien preparados teológicamente. Y alguien que venía del fútbol dice como que este es un jugadorcito, ahora después de pegar la pelota piensa que va a ir a pegarle aquí al evangelio como que es pelota. No, pero cuando Cristo te llama, cuando Cristo realmente ve un corazón de siervo, Él te va a ayudar, Él te va a preparar, Él te va a capacitar y Él va a respaldar. Por eso les digo, nunca busqué ser pastor, nunca nada de esto, no lo pedí menos ser cristiano. Es por la gracia de Dios, no es que el que corre, del que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Y ay del que quiera causar tropiezo a alguno de los que quiera servir a Dios. Que no se aflija, solo sirva a Dios. No sirva de tropiezo, no sirva de mal para otro, sino sírvale de bien. Sírvale, aquí estoy, hermano, si algo te puedo ayudar, aquí estoy, yo estoy dispuesto a ayudarte. Y si yo no puedo ayudarte, yo busco la manera de ayudarte. Mire cómo es este asunto, hermanos. Yo voy como testimonio, pero no es que quiera sacar las cosas a nadie. Entonces, en cierta oportunidad había una necesidad aquí en el ministerio. Y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, dile a fulano que haga esto. Y yo le digo, pero si este está peor que yo, creo. Sí, porque yo conocía la situación de él, la condición económica. Y yo le dije, ¿cómo le voy a decir? Dile. Y yo le dije, mira, ¿verdad? Como somos amigos, ¿verdad? Entonces digo, mira esto y esto y esto y esto. Y entonces él, yo creo que yo sentí hasta el suspenso. Yo lo sentí. Y en mi mente dije, pobre, no le digo el nombre. Y después me contesta y me dice, con todo gusto yo quisiera ayudar en esto, si supieran la condición que estoy. Y yo sentí que como que la mente se le cerró. Pero viene, Dios me manda 2 versículos bíblicos y se los envío y le digo, así te manda decir el Señor. Se activó porque él miraba la solución en lo que él tenía, no en lo que él podía hacer. Se le alumbró el foco y me dijo, ya sé lo que voy a hacer. Hay respuesta, hay solución. Se movió. Lo mismo me pasó en cierta ocasión a mí. Así le vas a ayudar a tal persona. Y yo ni sabía lo que estaba. A las 12 de la noche en vigilia me estuvo. Y hasta que le dije al Señor, ¿y cómo voy a hacer si yo estoy quizás peor que él o igual que él? Pero le vas a ayudar. Y entonces, ¿y eso cómo le voy a hacer?
¿A quién voy a...? Entonces, y cuando venía para la iglesia, me menciona un nombre, pero yo tenía 2 personas conocidas con el mismo nombre, y ahora yo digo, ¿quién es? Cuando termina el culto, me afirma quién de esos 2 nombres era, y yo me pongo en contacto con esta persona. Mira, no es nada para mí, es para una persona. Y esa persona, yo ni he hablado con él, solamente Dios me ha dicho que tengo que ayudarlo, pero yo no solamente soy el promotor de esta ayuda para que tú seas bendecido. Y él me dijo, con mucho gusto, gracias por tomarme en cuenta, y pudo bendecir. Cuando yo le doy la bendición a aquella persona, lo invito a comer y le doy la bendición, se prende a llorar en el mismo restaurante y me dice, si supiera que no tenía ni una cola para el pasaje ni nada que darle de alimento a mis hijos, pero Dios le mandó la provisión. A veces tú no tienes, pero Dios te da los medios para que tú seas un promotor y un impulsador de soluciones. Dios anda buscando siervos y siervas que traigan soluciones a la iglesia, no que traigan problemas. Aunque tú veas que está cerrado la cosa, busca solución, métete arriba del terreno, allá atrás está una escalera y haz algo, sirve en algo. No puedo, pastor, no tengo. Yo nunca digo no tengo, porque yo tengo, solo que no ando. No sé si me están entendiendo. Yo nunca digo no tengo, no ando, pero sí tengo. No tengo plata ni oro, pero tengo a Cristo, tengo al Espíritu, y Él me va a indicar lo que tengo que hacer para ayudarte, para servirte. Dejemos esa mentalidad de miseria, dejemos esa mentalidad de fracaso, que no puedo, que no tengo. No, en Cristo Jesús hay solución, en Cristo Jesús hay respuesta. Proponte servir, proponte hacer algo en beneficio de tu prójimo. ¿Estamos claros ahí? ¿O explicamos un poquito más? En sexto lugar, otro de los estándares del Evangelio, y aquí ya nos vamos metiendo más, y es la santidad. Qué suspenso. El espíritu quedó en los aires ahorita. Santidad, pero en el corazón. Y esto está relacionado a la santidad con el perdón. No hay santidad si no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay paz en el corazón. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, en tu corazón no tiene que haber nada de reproche contra algo para que pueda vivir en santidad. ¿Comprende ese asunto, verdad? Sí, amén. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando tú perdonas, entonces el Señor te purifica, te santifica el corazón y te da paz. Paz para con Dios, paz para con tu prójimo y paz contigo mismo. Aleluya. Santidad. Isaías profetizó 53:9 diciendo: en él no hubo engaño, en él no hubo maldad, en él no hubo ninguna intención de maldad hacia alguien. Entonces santidad es apartarse para Dios, es guardarse para Dios de todo mal, de toda especie de maldad. Y la maldad está en el corazón. La santidad tiene que venir primero en el corazón, no una santidad religiosa, no una santidad física, sino una santidad espiritual, moral, en el corazón, en los pensamientos, en las actitudes, en las reacciones. Y cuando alguien está en santidad, en su corazón, tiene paz. Desecha el enojo.
con la paz va abrazado con la santidad. Aleluya. Es como decir espíritu y alma del hombre. Así igual tiene que ir la paz y la santidad. ¿Están comprendiendo, verdad? Entonces la Biblia nos exige santidad. Quiero leer un texto nada más. Romanos 6:22. Hay muchísimos textos, pero quiero leer este. Romanos 6:22. ¿Cuántos han sido libertados? Veamos qué dice ahí. Romanos 6:22. Es el penúltimo versículo de este capítulo. Y dice, más ahora, quien está hablando en otro estado del hombre, del corazón del hombre espiritual. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Cristo ha roto las cadenas. ¿Y hechos qué? Siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces debemos estar creciendo en santidad. El que es santo, santifíquese. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es inmundo, siga revolcándose en la inmundicia, en la maldad. Pero nuestro fruto es la santificación, y como meta, como fin, la vida eterna. Y ahí se cumple la palabra, que sin paz y sin santidad nadie heredará la vida eterna. Aunque usted diga, yo le veré, no le vas a ver la ira de Dios si realmente no aprende a perdonar, a tener paz, para que puedas tener una verdadera santidad. Pero si hay celos, si hay envidia, ¿cómo ver santidad ahí? Si a veces nuestra forma de hablar arremete contra el prójimo, denigra, entonces ¿cómo ver santidad ahí? Aleluya. Santidad es guardar tu lengua y tu corazón de hablar o hacer el mal. Porque el mal que hagas a otro, a ti te va a rebotar. Se te va a multiplicar al 100 por 1. Porque así lo bueno que tú hagas, el Señor te lo va a recompensar 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, así lo malo también. ¿Está comprendiendo? Bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. Nuestro camino es Cristo y Él no es pecador. Que no anduvo en silla de escarnecedores. Él no se ha sentado con gente que anda, ¿verdad?, escarneciendo, dañando a otras personas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. No así como los malos, que son como el tamo que los arrebata el viento. Por tanto, esto no se levantará en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. Pero el que anda en la senda de la santidad, este va a heredar la promesa de Dios. Y no nos vamos a sentar con los escarnecedores, sino que nos vamos a sentar a la mesa del reino de los cielos, juntamente con Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas, y todos aquellos que se apartan de la maldad para vivir en santidad para el Señor. Aleluya. ¿Comprendemos eso? Es que los estándares de tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos del perdón errado? ¿Por qué? Porque quizás ha escuchado al psicólogo. Ha escuchado la psicología. Que la psicología dice de que algo que ya te hicieron y te marcaron ya no se puede olvidar nunca. Pero la Biblia dice que sí se puede olvidar. Cuando tú perdonas de verdad, cuando Cristo te perdona, Él olvida todo eso. Ahora, otro de los estándares del Evangelio. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Por lo menos deseo con su palabra. Yo quiero ser obediente.
el Señor, ¿a quién debemos de obedecer? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es mi Señor? Cristo Jesús debe de ser. Entonces el Señor no soy yo el Señor, sino Él es el Señor. Entonces yo tengo que estar obediente a las indicaciones, a las instrucciones que mi Señor me da a través de su palabra. Y las instrucciones que el Señor me da en la iglesia. Por eso estás aquí, para que tú sigas obedientemente. Pero a veces somos como Jonás, no hagamos esto, no hagamos lo otro, y más tarde en hacerlo que en obedecer lo que se le ha dicho. Y hacemos como Jonás. Nos vamos para Tarsis y es para Nínive. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Obediencia a su palabra. La Biblia dice que Él se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. A mí me encanta ver cuando hay hermanos a veces que andan obedientes. Llevan una semana bien obedientes, bien serviciales, bien activos, pero la otra semana, Dios mío, se rebelan. ¿No le ha pasado eso a usted? Quiero llevarlo a Romanos 5:19, nada más. No voy a leer mucho texto. Romanos 5:19, solo uno. Yo creo que no hay mayor cosa que explicar ahí. Romanos 5:19. Miren lo que habla el apóstol Pablo, tomando en cuenta la obediencia de Cristo en comparación a la desobediencia del primer Adán. Y dice, Romanos 5:19. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué es pecado? Ahí mismo dice que es pecado. Es desobediencia, es rebelión, es transgresión a la ley de Dios. Entonces, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Se está refiriendo en comparación a la desobediencia de Adán y a la obediencia del segundo Adán. Esto es Cristo. Por la desobediencia de uno, es decir, toda desobediencia es pecado. Cuando la Biblia llama pecado, se está refiriendo desobediencia en cualquier área de la vida. Y no me diga que usted está viviendo en la perfecta voluntad de Dios. En alguna cosa estamos desobedeciendo. Por eso le dije al principio que necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Necesitamos aprender a perdonar, a ser compasivos, misericordiosos, a confiar en la persona de Jesucristo, a servir y ser siervo de Cristo, vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Porque aquí se encierra todo. La obediencia. La obediencia indica que tú has creído en un Dios vivo que cumple su palabra. Adán y Eva no creyeron, dudaron, especialmente Eva, de la sincera fidelidad de Cristo. No moriréis, cuando Dios les dijo vas a morir. Entonces ellos no obedecieron a la advertencia de Dios porque dejaron de creer en Dios. En cambio, a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra sin saber a dónde iba, creyendo que es poderoso aquel en cumplir las promesas. Entonces la obediencia es la manifestación de la fe, y la obediencia también manifiesta en quién ha depositado tu amor. ¿En quién ha depositado su amor? Todo su amor. Y amaréis al Señor con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas. ¿Lo amas así? La obediencia manifiesta la fe y el amor en Dios. Mateo 10:37 dice, porque si amas padre o madre, esposo o esposa, hijo e hija, y no digamos cosas materiales, el Señor dice, no es digno de mí. Aleluya. Esos son los estándares del evangelio, hermanos. No son mis estándares. No es que yo sea exigente, porque esto mismo me exige Dios a mí. No importa la posición que tengamos, no importa el privilegio o el ministerio que Dios nos ha dado, pero esto es lo que Dios nos exige a todos. Son estándares para todos. No solo para pastores, para líderes, para diáconos, profetas. Es para
El que guarda mi mandamiento, ese me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará y me manifestaré a él. Y sentaremos con él y caminaremos con él y nos deleitaremos en él y nos manifestaremos a través de él. Pero el que no obedece mi palabra, yo no le juzgo. Pero esta palabra que les he hablado es la que les va a buscar en aquel día. Entonces la manera que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, ¿qué se requiere para que nosotros vivamos conforme a los estándares del Evangelio de Jesucristo? Se requiere de un corazón dispuesto y determinado en dar su mayor devoción y entrega al Señor, para que el Espíritu, porque nosotros nada de esto podemos hacerlo sin el Espíritu de Dios. Nada. Usted no se puede arrepentir cuando usted quiere. Como algunos dicen, no, cuando ya sienta de que Cristo ya viene, no se va a arrepentir. No, esos son regalos de Dios. Si usted quiere arrepentimiento, busque arrepentimiento y Dios se lo va a dar, Dios se lo va a regalar. Así que nosotros no tenemos capacidad en nosotros mismos de arrepentirnos. Sí tenemos una conciencia que nos dice que es lo bueno y que es lo malo, pero un arrepentimiento genuino viene de arriba. Es aquel que trae el mensaje de arriba, es el Espíritu de Dios, porque Juan no compugía a la gente por su predicación nada más, sino porque la predicación está ungida por el Espíritu de Dios. La predicación de Jesús, las enseñanzas, es a través del Espíritu de Dios, y es la palabra de Dios a través del Espíritu que nos convence, que nos redarguye, que nos corrige, que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela, que nos sana y que nos restaura. Por eso dijo Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son tus caminos, tus conceptos no son mis conceptos, tu visión no es mi visión. Lo de Dios es contra todo aquello que nosotros establecemos como humanos, pero Dios nos ha dado estos estándares para que nosotros vivamos una vida equilibrada, regulada, y nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios, porque no todo el que me dice Señor entrará, sino aquel que se mantiene esforzándose por hacer y poner en práctica estos mandamientos que Dios nos demanda a nosotros. Pero no es nuestra fuerza. Usted no puede perdonar, usted no tiene capacidad de perdonar de la manera que Cristo lo perdonó, al menos que usted reciba el perdón de Cristo, el Espíritu de Cristo, para poder perdonar también. Usted no puede creer, porque es un don de Dios que nos es dado. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio y recibimos el Espíritu y nos hace crecer en la fe que es en Cristo Jesús, es el Espíritu que pone ese deseo de servir sin esperar nada a cambio, sino que todo para la gloria de Dios. Es el Espíritu que nos hace vivir en santidad, porque Él es santo. Es el Espíritu que nos hace obedecer la palabra, porque nosotros no hay poder. Queremos obedecer, pero no podemos en nuestra fuerza. El querer estar en mí, dijo Pablo, pero no hay poder en hacerlo, ejecutarlo. Es el Espíritu Santo. Yo quiero obedecer, yo quiero amar, pero yo no puedo amar como Cristo me ha amado, al menos que yo reciba su amor para poder amar a otro. Por eso Jesús dijo, sé perfecto, porque estos estándares nos van a llevar a la perfección de Dios. Y entre tanto que llegamos ahí, vamos a llevar una vida regulada, equilibrada, y nos vamos a mantener dentro del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Comprendemos esto? No es el pastor que le exige, es Cristo. Es su palabra. Es su palabra. Hermanos, hablando en términos seculares, yo no sé qué tanta exigencia usted ha tenido en lo secular, hablando en términos humanos, pero de donde Dios me sacó o donde Dios me llamó, ahí te exige, ahí hay normas, ahí hay reglas, ahí hay compromiso, ahí hay contrato, ahí hay firma, ahí hay responsabilidades. Tienes privilegio, tienes honorario,
tienes una paga, tienes reconocimiento, tienes lo demás que te favorece, pero te exigen lo máximo. ¿Tú crees que el Evangelio te va a exigir menos que los hombres te exigen? No, el Evangelio nos va a exigir el máximo. Por eso Jesús dijo: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos querrán entrar en aquel día y no van a poder. El mundo, los estándares del mundo nos exigen tanto, las empresas telefónicas, los bancos, todos te exigen responsabilidad, puntualidad. ¿Y tú crees que el Evangelio no nos va a exigir? Nos va a exigir lo máximo, pero esto es lo que nos va a ayudar a crecer, esto es lo que nos va a ayudar a heredar cosas especiales y las promesas de Dios en nuestra vida, y vamos a conocer a Dios como Él nos ha conocido en Cristo Jesús. Si a mí me exigían eso, ahora yo entiendo que el Evangelio me exige más que eso. Me exigen más que eso. Porque antes no estaba dispuesto a soportar cosas que aquí el Evangelio me exige que tienes que soportar. ¿Entiendes? Y hablando así en términos seculares, yo era exigente también. Un compañero que no hiciera el trabajo y que nos traía malos resultados, varios compañeros que no estuvieran enfocados en lo que había que hacer, yo era de los primeros que iba. Tú no vas a estar jugando con la familia, con mi familia, ni vas a estar jugando con la familia de los demás, ni con mi profesión. Y lo metíamos a veces en un cuarto, ¿verdad? Y le exigíamos: o te compones o te sacamos. Una exigencia. Entonces ahora aquí en el Evangelio te exigen. Bueno, Kenny se ha sido estado en la natación y ahí te exigen. En todo lugar te exigen. Pero ¿por qué nosotros no cumplimos con lo poco que el Señor nos pide ahora dentro de la iglesia del Evangelio? Por cualquier cosa nosotros somos irresponsables. Menospreciamos lo que Dios nos pone en las manos. No valoramos lo que Dios nos ha dado. Por eso es que tal vez se puedan incomodar, pero aquí se les va a exigir, porque el primero que se le exige es a mí. Y ay de mí si no cumplo el ministerio que Dios me ha dado, y tengo que hacerlo de buena voluntad. Si les exijo, si les exhorto, si les corrijo, pero también les consuelo y puedo llorar con ustedes, es para que sigamos avanzando y que este Evangelio se siga predicando, usted pueda seguir creciendo. Yo quiero que usted se mantenga firme en los caminos del Señor, pero de lo mejor de usted. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo. No sea conformista. No sea conformista. Si usted va a la hora pasada del autobús que tiene que salir a las 6 de la mañana, usted llega a las 6:10, el autobús se fue y no lo dejó. Y así mismo en el aeropuerto, si tú no llegas a la hora ya prevista que tiene que llegar, si no lleva maleta lista, si no da tiempo, el avión se va y no lo espera. Y pierde tiempo y pierde. ¿Cuántas cosas estamos perdiendo nosotros? No, sin culto que yo me pierda, sin un privilegio que no desempeñe, sin esto, no importa. No, le está restando importancia a lo que Cristo dice a este Evangelio. Por eso que tenemos gente acomodada, irresponsable, sin compromiso, una generación de creyentes que no está apasionada por Cristo, que le da igual hacer o no hacer. No, Dios nos ha llamado a proclamar este Evangelio. Cuando los discípulos buscaron a Jesús, Él estaba allá en el desierto orando a solas. Y los discípulos: maestro, todos te estamos buscando. Y entonces Jesús dijo: vamos a las aldeas vecinas, porque yo para esto he venido a esta tierra, para anunciar el Evangelio de la buena nueva. La gente está en desgracia, la familia está en desgracia, los matrimonios están en desgracia, nuestra juventud está en desgracia, los niños están en peligro, los ancianos están en una situación precaria. Necesitamos volvernos al Evangelio de Cristo y a vivir esta palabra que nos exige todo de nosotros. Todo. Amén. Así que ese es el mensaje. Los estándares del Evangelio. Dios nos exige lo máximo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos ahora, vamos a darle gracias a Dios.